feliz de estar aquí hoy y ver a cada uno de ustedes. Gente muy linda, el pueblo de Dios, la familia de Dios. Mira, si usted no se lo ha creído, pues comienza a creérselo. Amén. De eso vamos a hablar mucho hoy. Quiero pedirle que busquen en sus Biblias, Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Mateo 5 del 13 al 16. Y así continuamos la serie El Rey y su Reino, donde estamos básicamente aprendiendo del primer sermón que predicó Jesús, el Sermón del Monte, como se conoce. Y está todo allí en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Hoy es el segundo sermón de la serie titulado Brillando en un mundo oscuro. La semana pasada hablamos de las bienaventuranzas. Hablamos del carácter, porque eso es lo que enseña las bienaventuranzas. El carácter de las personas que pertenecen al reino de Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la influencia, brillando en un mundo oscuro. Y no tienen que ponerse de pie ya que acaban de sentarse, pero sí quiero que busquen allí, puedan seguirme. Aparecerá también en sus pantallas Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone bajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Oramos. Padre, muchas gracias por esta hermosa mañana. Gracias por darnos el privilegio, el honor, Señor, de estar aquí todos unidos en tu casa, Señor, y alabarte, adorarte. Poder tener comunión contigo, Señor, de cerca, Padre. Muchas gracias. Gracias porque nuestros hijos están aprendiendo de ti. Y ahora, Señor, nos disponemos a escuchar de tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que nos hables, que hables a nuestros corazones. Que hoy, mientras revisamos ese primer sermón que tu Hijo amado dio, que hoy, Señor, podamos aprender, que hoy podamos escuchar lo que quiere decir para nosotros hoy y que podamos ponerlo en práctica, aplicarlo a nuestro diario vivir, ser transformados por él, Señor, y que podamos dar mucho fruto, mucho resultado para tu gloria y para tu honra. Pedimos esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Una de las cosas que está haciendo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, una de las cosas que vimos muy claramente la semana pasada es describir cómo son, describir la cultura. La cultura siempre responde a cómo se hacen las cosas. Si usted quiere identificar la cultura de una iglesia, la cultura de una institución, la cultura de una nación, de un grupo étnico, simplemente pregúntese cómo se hacen las cosas en ese lugar. Y lo que el Señor Jesús está haciendo ahora con los discípulos es básicamente establecer la cultura del reino de los cielos. Está poniendo muy en claro cómo es la gente del reino, cuáles son los valores y los principios que tiene el reino de los cielos, y es básicamente lo que Jesús hace en el Sermón del Monte. Interesante que se llama el Sermón del Monte, lo conocemos popularmente como el Sermón del Monte. El título, honestamente, a mí no me gusta, y eso no es inspirado, así que tengo todo el derecho a que no me guste. Es como si yo le titulara un sermón aquí, el sermón desde el púlpito. Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad que sí? Pero al final eso no es lo importante. Lo importante es que allí el Señor describe cómo es la gente del reino, los principios, los valores. Ahora, hoy continuamos básicamente ese sermón y quiero hacer muy claro algo muy importante, y es que Jesús le estaba hablando a los discípulos. En el primer versículo de este capítulo, el capítulo 5, se nos dice claramente que Jesús había dejado a las multitudes y se había reunido ahora con sus discípulos. Y esto es muy importante porque determina la audiencia a quien el Señor Jesús le estaba hablando. De repente, si usted está aquí hoy, está por primera, segunda vez,
o no importa cuál sea el número de veces que ha visitado, pero si su vida todavía no le pertenece a Jesús, bueno, quizás algunas de las cosas que vamos a ver en este sermón no tiene que ver directamente, no lo describe a usted. Más bien para usted viene siendo como usted está descubriendo cómo es la gente del reino de los cielos. En otras palabras, cómo debe ser la iglesia, cuáles son los valores, los principios que debe tener la iglesia. Y al mismo tiempo, aunque usted quizás todavía no sea parte integral de la iglesia, el simple hecho que usted esté aquí hoy, eso significa que usted está abierto, o esperamos que signifique eso, que usted está abierto, que usted está en búsqueda, que usted está entrando al proceso. Y si hay alguien que está todavía fuera del proceso, que está aquí por cualquier otra razón, yo quiero decirle, no hay mejor cosa que ser parte del reino de los cielos. No ha habido ningún reino humano, el presente en este país y en ningún país, ningún reino humano es justo, pero el reino de los cielos es un reino justo, ¿ok? Y la manifestación de lo que vemos ahora del reino de los cielos es el Señor Jesús reinando en nuestros corazones. Es por eso que el lema, no el título es el Rey y su reino, pero el lema de la serie es la vida bajo el reinado de Cristo. Y el reino de Cristo o el reino de los cielos ya está ante nosotros. Con frecuencia las personas hablan del reino de los cielos y pensamos que es cuando muramos o cuando Cristo regrese. Pero algo que es muy cierto, lo vemos aquí y lo vemos en toda la escritura, es que el reino de los cielos ya está entre nosotros. Ya lo estamos viviendo. En otras palabras, usted y yo, los que somos parte del reino, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Rey, los que hemos rendido nuestra voluntad y hoy somos obedientes y nuestra vida es descrita por la obediencia al Rey. Tú y yo somos del reino de los cielos. Y la palabra enseña que tú y yo, cuando recibimos al Rey Jesús en nuestros corazones, le coronamos como Rey, llegamos a tener vida eterna. Vida eterna. En otras palabras, y voy ahora a ponerle un poquito de humor a esto, lo que mucha gente está buscando hoy con retardar la juventud o ser jóvenes por más tiempo o retrasar la vejez, es lo que quiero decir, retrasar la vejez y ser jóvenes por más tiempo, lucir bien. Yo creo que hoy muchas personas de 50 años lucen como lucían los de 30 antes, ¿verdad? Porque hoy la imagen es muy importante. Bueno, para todos aquellos que están buscando eso, yo les tengo una mala noticia. La mala noticia es que la palabra enseña que este cuerpo se va desgastando y que eventualmente no vamos a lucir más de 30, no importa las operaciones que uno se haga, lo que uno tome, como uno coma, como uno haga ejercicio, eso no importa. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que tú y yo ya estamos en el reino de los cielos y que tú y yo ya tenemos vida eterna. Y como bien decía el apóstol Pablo, aunque este hombre exterior se va desgastando de día en día, no obstante, el interior se renueva. De modo que tú y yo tenemos, como dice alguien por aquí en nuestra iglesia, tenemos juventud acumulada. Importante eso, la audiencia eran los discípulos. Y de nuevo, si usted no es discípulo, yo quiero simplemente extenderle la invitación y que usted considere realmente recibir a Jesús no como un mandadero, no como alguien que está allí para asistirte cuando lo necesitas. Y sí, Dios quiere hacer eso, pero Dios quiere más que eso. Dios quiere que tú seas su hijo, que tú llegues a ser parte del reino y la invitación está abierta. La semana pasada hablamos del carácter, de nuevo en las bienaventuranzas, en estas 8 bienaventuranzas vimos el carácter de la gente del reino. Y aún, escuche esto, en el carácter de la gente del reino vimos cómo, por ejemplo, la primera de las bienaventuranzas es aquellos que son pobres en espíritu. Que son pobres en espíritu significa que reconocemos nuestra necesidad de Dios. No tiene nada que ver con físicamente, con cuánto dinero tengas, no. Pobres en espíritu significa que tenemos necesidad, que reconocemos siempre nuestra necesidad de Dios. Esa es la primera, y cuando vemos la última nos damos cuenta que hay una transición y que en un aspecto gradual pasa de lo que es importante o necesario para que yo llegue a conocer a Cristo
Y después comienza a hablar del carácter, sí, de las personas que ya están en Cristo y ahora lo vuelca hacia afuera. En otras palabras, habla acerca de la misión, habla acerca de lo que hacemos los cristianos. Vivimos una vida misional. Y como vimos en los versículos que leímos hoy, versículos del 13 al 16, esa idea básicamente continúa. De modo que no está entrando Jesús en un tema nuevo, es más bien relacionado con lo que ya estamos hablando. ¿Y por qué es eso importante? Porque el carácter siempre es lo más importante. Lo que somos es lo más importante y por eso quería hacer esa aclaración. Ahora, yo voy a leer de nuevo el pasaje y yo quisiera que captemos, que intentemos captar el mensaje de lo que Jesús nos quiere decir en estos versículos y en estas dos metáforas o ilustraciones. Amén. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Punto. Importante. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor ninguno. Ustedes son la sal del mundo, la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Si usted está aquí hoy, quiera Dios que sea por eso, porque algún cristiano con su carácter y con lo que es su esencia ha brillado tanto que le ha conmovido a que usted llegue entre nosotros hoy. Yo quisiera que captáramos el mensaje de lo que Jesús nos está diciendo allí. Vemos dos metáforas, dos ilustraciones. Ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Interesante, yo quisiera que usted prestara atención a esto. Estas dos declaraciones las dice de una forma muy explícita, muy clara. Dice que ustedes son. No pone ninguna condición. No dice si ustedes son los que más conocen la Biblia, van a ser la sal de la tierra o la luz del mundo. Si ustedes son los que mejor se comportan, van a ser la sal de la tierra o la luz del mundo. Y digo esto porque para este tiempo los discípulos eran nuevos creyentes. Su carácter no había sido totalmente transformado. Lo único es que habían decidido seguir a Cristo. Y eso, por supuesto, lo cambia todo. Pero cada uno de nosotros que está en el camino del Señor, que es parte del reino de los cielos, cada uno de nosotros que es parte de la iglesia, que es cristiano, sabe, y el mundo también lo sabe, que ninguno de nosotros es perfecto. ¿Amén? Todavía no lo somos. Caminamos hacia la perfección. Cada día debemos parecernos más a Él, perfecto. Cada día debemos crecer más, cambiar en nuestro carácter. Y mientras que eso es verdad, lo cierto es que mientras estemos en esta carne, nunca vamos a lograr la absoluta perfección. Y digo esto porque los discípulos que estaban allí eran bebés espirituales. Estaban escuchando el primer sermón de Jesús. Ahora, interesantemente, aunque este era el primer sermón de Jesús, algo tuvieron que conocer los discípulos que estaban allí, que ya habían decidido seguir a Jesús. ¿Puedo atreverme a sugerir que pudo haber sido por su carácter? ¿Que pudo haber sido por conversaciones y relaciones interpersonales? ¿Hace sentido, sí o no? Mateo, uno de los discípulos, nos dice que este era el primer mensaje, el primer sermón de Jesús. No vemos enseñanza en ninguna parte de los evangelios ni de la Biblia en que se nos diga que antes Jesús ya predicaba. No. La gente conocía a Jesús. Quien predicaba antes, ¿quién era? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista sabía exactamente quién era Jesús.
Él, cuando lo vio venir a las aguas del bautismo, porque Jesús fue tan humilde que aunque no tenía que arrepentirse de nada, se bautizó para cumplir y para darnos el ejemplo. Cuando Juan el Bautista lo ve venir a las aguas del bautismo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todas las personas, especialmente judíos, porque él por supuesto vino a los judíos, todos los judíos que conocían las escrituras podían conocer las tantas profecías que habían de él, profecías que hablaban de su carácter, como decía Isaías: mi siervo justo, experimentado en quebranto, que como cordero fue llevado al matadero y que nunca escuchamos una queja de él. De modo que para este tiempo los que estaban allí eran aquellos que habían conocido al Señor Jesús por el testimonio de Juan el Bautista, por las relaciones que tuvo el Señor Jesús, primeramente con Andrés, el hermano mayor de Pedro, luego con Pedro, y eventualmente Jesús fue más y más conocido. Para el momento del bautismo, inmediatamente después del bautismo, viene la tentación de Jesús, 40 días, el ayuno de Jesús, ¿verdad? Y después viene lo que estamos mirando hoy. Era el principio del ministerio público de Jesús. Los discípulos eran todavía muy imperfectos. Sin embargo, estas declaraciones que Jesús da de ellos son no condicionales. Nótese que les dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes. Que Jesús le diga a un grupo de personas comunes. Nótese que Jesús estaba en Galilea. Jesús no estaba donde estaba la élite religiosa judía. Jesús no estaba en el templo en Jerusalén. Estaba en el mar de Galilea, en una de las laderas de una montaña. Y la gente que le seguía, los discípulos, era gente común. Gran número de ellos pescadores. Los pescadores para ese tiempo, muy parecido a lo que fuera un pescador hoy, una persona común, ¿verdad que sí? Vivían bajo el Imperio Romano, no tenían ninguna posición sociopolítico, no tenían una posición económica quizás de mucha riqueza, pero a ellos ya el Señor Jesús les estaba diciendo: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Algunos eruditos a lo largo de la historia del cristianismo han tratado de expresar con otras palabras lo que Jesús nos quiere decir en estos versículos. Uno de ellos es el famoso John Stott. En su estudio del Sermón del Monte, The Message of the Sermon on the Mount, es como se titula su libro, dice: los cristianos están llamados a influir en la sociedad, no a aislarse de ella. La sal evita la corrupción y la luz disipa la oscuridad. Ambas imágenes presuponen contacto intencional con el mundo, no el retiro. ¿Por qué es que el Señor escoge voluntariamente personas que eran comunes? ¿Por qué? Porque esos comunes no andaban vestidos de ropas finas, sentados todo el día leyendo la Torah en un templo hablando los unos con los otros. Eran personas que tenían contactos con todos, estaban bien conectados con la sociedad. Era gente común, gente con la que se podía hablar fácilmente, gente que no se creía mayor que nadie, gente que no se creía más santa que nadie, gente que no conocía mucho como otros de la élite religiosa. Sin embargo, a eso fue a los que Jesús vino y les dijo: ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Me llama mucho la atención que no lo hizo con la élite religiosa judía, los escribas y fariseos. Más bien con ellos hizo todo lo contrario. No hubo otro grupo de personas más reprendida que precisamente la élite religiosa. Pero, seguirnos allá, regresamos acá. El tipo de personas que estaba hablándole Jesús, y como John Stott lo pone, los cristianos están llamados a influir en la sociedad, no a aislarse de ella. La sal evita la corrupción y la luz disipa la oscuridad. Ambas imágenes presuponen contacto, muy importante esta palabra, intencional con el mundo, no el retiro. Yo creo que esa selección fue una selección intencional. Creo que en la forma que los discípulos llegaron a conocer de Jesús, de nuevo Jesús no había predicado su primer sermón y ya ellos le seguían
habían hecho la decisión de seguirle. Cuando conocemos, y lo vemos en cada uno de los evangelios, cómo fue que los discípulos terminaron siguiendo a Jesús, vemos que hubieron decisiones sólidas, hubieron decisiones de dejar carreras para seguir a Jesús. Y toda persona que tenía una excusa o tenía otra, simplemente no calificaba para seguir a Jesús. Estas personas ya habían hecho una decisión. Y Jesús los escogió intencionalmente porque fue precisamente a través de las conexiones que tenían y la experiencia con Él que ellos habían decidido dejarlo todo para seguir a Jesús. Hay otro erudito que quisiera citar hoy, D.A. Carson, Donald Arthur Carson. De hecho, me reí un poco yo solo mientras estaba leyendo esto porque leí el primer nombre, Donald, ya saben en quién pensé. Arthur, y pensé en MacArthur, y en mi mente creativa me hizo una imagen de una mezcla de Donald Trump y John MacArthur unidos. Ya saben por qué me estaba riendo. Ahora vamos a tratar de darle vuelta a eso y regresar atrás y olvidar esa imagen. Vamos a la imagen que D.A. Carson se trazó hablando de este pasaje, de esta ilustración de la sal y la luz. Dice él: ser sal y luz no es una opción para algunos creyentes. Ser sal y luz no es una opción para algunos creyentes, sino la identidad de todos los que pertenecen al reino. La influencia cristiana ocurre cuando el carácter transformado por el evangelio se vive públicamente. Me encanta esa expresión. La influencia cristiana ocurre cuando el carácter transformado por el evangelio ocurre públicamente. En otras palabras, que la vida de los que son parte del reino sea coherente con el reino, es lo que nos dice D.A. Carson. De modo que podemos comenzar a entender la idea de qué es lo que Jesús estaba tratando de decir, cuál era el punto final y a quién le estaba hablando. Ahora, nótese que cuando él dice, vosotros sois la sal de la tierra, punto, una oración muy corta. Y después emplea quizás más de una oración un poquito complicada para decir qué sucede cuando alguien que es, en la opinión del mismo Señor Jesús, en otras palabras, cuando la verdad de alguien lo describe como sal, ¿qué sucede? Jesús empleó más tiempo explicando qué sucede cuando esa persona pierde su esencia, pierde su carácter, pierde su sabor. Y es lo que dice el versículo 13. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? Él mismo da la respuesta. Es una pregunta retórica. La descartan y la pisotean como algo que no tiene valor ninguno. De modo que Jesús básicamente empleó más tiempo y más palabras hablando de la sal desde la perspectiva negativa, es decir, ¿qué ocurre cuando la sal pierde su sabor? Empleó más tiempo hablando de eso que en la declaración muy corta, muy concisa que describe a lo que es la iglesia. Ustedes son la sal de la tierra. Tenemos que pensar mucho en eso. Yo creo que el Señor Jesús sabe perfectamente el corazón humano. Sabe lo difícil que a veces nos cuesta creer la palabra de Dios. Y yo digo, estos versículos son en todo el Sermón del Monte, quizás en gran parte de la Biblia, los versículos que menos creemos los creyentes. No nos creemos con el poder o la influencia o el impacto que Dios dice que tengamos. Y consecuentemente Dios lo dice de una forma muy concisa y después toma más tiempo explicando qué sucede cuando no lo creemos, cuando no lo consideramos así. Y lo reitera. Básicamente lo que dice en el versículo 14 es lo mismo, es otra ilustración. Otra ilustración para decirnos o para hablarnos de lo mismo. Vosotros sois la luz del mundo. Coma, ahí no hay punto, según el español, según la traducción. Posiblemente en el griego, en el lenguaje original, había un punto. Posiblemente, yo no quiero meterme en esos detalles tan técnicos que no son tan importantes para mí hoy. Pero lo cierto es que lo dice en una forma muy explícita. Ustedes son la sal
y ustedes son la luz del mundo. Y después, vamos al versículo 14. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Está describiendo cómo es que somos la luz del mundo. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de la canasta, dando argumentos de cómo debemos ser luz. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, y aquí está la enseñanza, aquí están las palabras literales de Jesús, lo que Él quiso decir. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Dos cositas más que quisiera notar en este pasaje. La sal. Para hoy por hoy usted va a Costco, ya saben que esa es mi tienda favorita, que es mi mercado favorito, y pues hay diferentes tipos de sal. Hay sal kosher, hay sal de los Himalayas, rosadita, hay sal de diferentes tipos, con yodo, sin yodo, demás y demás. Bueno, que la sal para ti, para mí es algo común, cuesta muy poco en el mercado, ¿verdad que sí? Pero óigame, qué importante es, ¿sí o no? Aún para nosotros, hoy por hoy es muy importante, porque no hay nada más malo que comerse una comida que no tenga su punto de sal. Y aquellos que han tenido problemas con diabetes y demás, y el doctor, aún en el hospital, le dice, mira, no sal. Ay. Se requiere oración para que esa comida usted se la pueda comer. Señor, ponle sabor a esta cosa, que no a quien se la coma. ¿Verdad que sí? Pero ese es el sabor nada más. En el tiempo bíblico, en el tiempo en que Jesús habló de esto, la sal tenía un significado mucho mayor del significado que tiene para ti y para mí hoy. Tanto así que de la raíz de la palabra sal salió la palabra salario. Sí, la palabra salario salió de la misma raíz de la palabra sal. La sal era algo tan valioso en aquellos tiempos que no perdía su valor. Es como el oro hoy, ¿verdad? Hoy en día con la inflación y la pérdida del valor del dólar o de cualquier moneda, pues personas compran oro porque el oro no pierde su valor. Bueno, en aquel entonces la sal era como una moneda. A veces a los soldados y negociantes se pagaban en sal porque la sal no perdía su valor. Tremendo. No solamente la palabra salario, sino la palabra soldado también tiene la misma raíz. Y eso nos habla, solo con analizarlo gramaticalmente y la importancia de la palabra, podemos ver el valor que tenía la sal para aquel tiempo. ¿Por qué tenía tanto valor? Tenía tanto valor porque la sal se usaba para preservar. Los alimentos eran preservados con sal, no con el frío, no con muchas de las cosas que se le ponen hoy a la comida, que de hecho muchas son muy dañinas. La sal era lo que se usaba para preservar. Y no solo para preservar, sino también para combatir infecciones. Es por eso que a veces su doctor le ha dicho, si tiene algún problema en sus dientes, pues haga gárgaras de agua con sal. ¿A cuánto le han dicho eso? Si tiene infección en la garganta, gárgaras de agua con sal. Y la sal mata la infección. De hecho, hay muchas personas que entienden el valor de esto y lo consideran como algo primario antes de usar cualquier otro tipo de medicamento. Porque la sal, hasta el día de hoy, tiene un gran valor en cuanto a pelear infecciones. De modo que la sal purifica. La sal quita toda infección. ¿Qué más hacía la sal? Por supuesto, dar sabor. Y de eso ya hablamos. Algo que hace la sal es que no importa en la forma que usted lo use, si lo usa para preservar la comida, para pelear una infección, para simplemente dar sabor a algo, como quiera que usted la use, la sal siempre gana. La sal siempre hace su función y tiene influencia. Por eso es el ejemplo que Jesús usó para hablarle a sus discípulos de la influencia. Usted nunca ha comido chicken salt, ¿verdad? Usted quizás ha comido salty chicken, un pollo salado, pero nunca ha comido sal con sabor a pollo. ¿Por qué? Porque siempre donde usted ponga la sal va a absorber el sabor de la sal. De modo que siempre la sal contagia, siempre ejerce su influencia, siempre causa impacto donde quiera que usted la ponga, para sanar, para preservar, para dar sabor
la sal es muy importante. Esto fue simplemente una ilustración que usó el Señor Jesús para hablar de la influencia de la sal. Y lo mismo la luz. Hoy en día es muy común para nosotros tener luz eléctrica. Y donde quiera que usted va, dentro de su carro, en cualquier lugar que usted va, usted tiene luz. Hoy en día hay diferentes formas de energía para tener luz, energía solar y varias formas, baterías y demás para que usted pueda tener luz. En aquel tiempo la luz era algo más importante de lo que es hoy. Quizás si usted ha ido a alguna nación, como yo no hace mucho las veces que he ido a Cuba, las 3 veces que fui a Cuba el año pasado, las 3 veces dormí sin luz, básicamente los 3 días. Cualquier cubano que está pasando por esos apagones hoy en día, que más que nunca por la falta del petróleo, de repente entienden el valor de la luz. Pero algo que describe la luz, una cualidad muy importante de la luz, es que no hay cantidad de oscuridad jamás que pueda vencer un poquito de luz. La luz siempre gana, la luz siempre ejerce su influencia, la luz siempre vence a la oscuridad. Un poquito de luz se ve a larga distancia. En las guerras, a veces podían identificar cuando estaba todo oscuro para estos tiempos, podían identificar cuando había gente en algún lugar. ¿Por qué? Porque alguien prendía una luz para fumar o para prender algo para cocinar, y allí se sabía que habían personas porque prendían la luz. Hay mucho que podemos decir en cuanto a la importancia de la luz en aquel tiempo. Creo que no es necesario, de hecho, hablar tanto de eso. Simplemente en ambos casos, en ambas ilustraciones, el denominador común es la influencia, el poder que tiene. Ahora, vamos a leer una vez más el pasaje y vamos a aceptar, este es mi punto número 2, aceptar nuestra identidad y llamado. Leemos el pasaje de nuevo. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor ninguno. Algo que era tan valioso, si deja de perder su función, no tiene valor ninguno. Versículo 14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Yo creo que lo que el Señor Jesús les dijo, y yo creo que ellos lo entendían quizás mucho mejor que nosotros. Jesús les estaba hablando de influencia y les estaba diciendo que ya ellos tenían esa influencia, que ya ellos tenían este impacto. De nuevo, imagínense, gente común, gente que nadie conocía, gente que en la opinión de ellos no tenían influencia ninguna. Eran como el youtuber de hoy que no tiene ningún seguidor. Eran como aquella persona que se cree artista hoy en Facebook o en los medios sociales, pero todavía no tiene una gran plataforma. Esa era la audiencia a la que Jesús le estaba hablando y le estaba diciendo: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Ni siquiera solamente de Galilea, ni siquiera de Israel, del mundo. Le estaba dando un título, le estaba poniendo en una perspectiva en cuanto a su influencia, que era mucho más grande de lo que ellos podían imaginar. Sin embargo, lo estaba declarando en una forma indubitable: ustedes son. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué significa eso para nosotros hoy? De nuevo, especialmente si somos discípulos del Señor Jesús. ¿Aceptamos eso? Usted no anda por ahí, yo sé, diciendo: cuidado que yo soy la sal de la tierra, cuidado que yo soy la luz del mundo. Al lado mío, pues mira, todo está lleno de luz. No andamos pensando así, pero debiéramos hacerlo, debiéramos creerlo. Claro, no para hacer nada así arrogante, pero sí debiéramos creerlo, debiéramos aceptarlo y debiéramos aceptar el llamado que tenemos, debiéramos creerlo. Yo creo que el error muchas veces es que no lo creemos. No lo creemos. Y no lo creemos quizás porque cuando usted se mira en el espejo quizás ve a alguien completado,
Yo quiero animarles a mirar una vez más lo que implicaba que los que estaban allí eran seguidores de Jesús. ¿Qué había cambiado para ese momento? Ya he hablado mucho de quiénes eran los discípulos. ¿Qué había cambiado para el momento que ellos estaban allí siguiendo a Jesús? Había cambiado algo. Lo único que había cambiado es que ahora ellos habían decidido seguir a Cristo. Y en sus corazones había cambiado algo también. En su mente y en sus corazones había cambiado algo. Había una razón por la cual, en lugar de estar pescando, o en lugar de estar pidiéndole ayuda al imperio romano, o en lugar de estar buscando dirección de los escribas y fariseos, la élite religiosa judía, o en lugar de estar haciendo cualquier otra cosa, ellos estaban allí siguiendo a Jesús. Algo había cambiado en sus corazones. Mirando retrospectivamente, tú y yo hoy, que somos parte de la iglesia y entendemos la doctrina de la iglesia y cómo ocurre la conversión, entendemos que cuando Jesús te llama, como llamó a cada uno de los discípulos, y tú respondes y llegas a tener una relación real y personal con Jesús, todo cambia, porque Él te cambia de adentro hacia afuera. Y mira, aunque no eres perfecto todavía, aunque no conozcas tanto todavía, aunque para muchos eres un don nadie, para Él eres sal y luz. Tú y yo somos sal y luz aquí y ahora. Tú y yo lo somos hoy. La conversión es el cambio, la transformación del carácter. Y la obediencia, seguir a Jesús, lo que estaban haciendo los discípulos, es el resultado. De modo que ellos ya habían sido transformados por el Señor Jesús. Nosotros hoy, que conocemos lo que es la obra del Espíritu Santo, que conocemos lo que es la regeneración del Espíritu Santo, precisamente el cambio de identidad, tú y yo, más que ellos, podemos afirmar nuestra identidad y aceptar esas palabras que Dios dice de ti. ¿Te atreves conmigo a decir, yo soy sal y luz? ¿Puedes decirlo ahora? Yo soy sal y luz. Yo soy sal y luz. Saben, hay veces que un ejercicio común para que sea manifiesto lo que hay en tu corazón es que lo hables. Un ejercicio común para que sea manifiesto lo que hay en tu corazón es que lo hables. Jesús mismo habló tanto de la confesión, de hablar las cosas. Dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hay algo en el corazón, cuando crees realmente y en tu corazón has recibido esta identidad, pues no te debe pesar decirlo. Y cuando tú lo dices, lo afirmas con tus palabras y afirmas tu fe. Yo soy sal y luz, tú eres sal y luz, somos sal y luz. Un aspecto importante de todo esto es que Jesús le estaba hablando a los discípulos. No le estaba hablando solamente a Pedro o solamente a Juan, no, le estaba hablando a todos. De modo que como parte del cuerpo de Cristo, corporativamente unidos, somos sal y luz. Cuando los seguidores de Jesús olvidan quiénes son, cuando no han aceptado esa identidad, cuando tú no estás convencido de que eres sal y luz, cuando eso sucede, cuando los seguidores de Jesús olvidan quiénes son, dejan de ofrecer al mundo una visión creíble del reino de Dios. ¿Cómo la gente va a creer en ti si ni tú mismo crees lo que Dios dice de ti? Para que tú puedas contagiar a alguien con algo, para que tú ejerzas esto de lo que es ser sal y luz, tú tienes que creértelo. Porque si tú no te lo crees, nadie va a creer en ti. Y esto es algo muy importante cuando se trata de el ejercicio de la influencia. Tú y yo tenemos que creerlo y andar como eso. Y el mundo jamás va a ver sal y luz en ti si tú no te crees por ti mismo, si no estás convencido, si no hay una convicción completa de que lo eres. Sal y luz. Craig Keener, otro erudito, dice: la iglesia primitiva transformó el mundo porque estaba profundamente convencida de su identidad en Cristo, aun cuando carecía del poder social. Tremendo.
Ahora hablemos un poquito de lo que es nuestra identidad en Cristo, lo que la palabra dice de ti. Yo sé que Jesús dijo somos sal y luz. Yo tengo enfrente a mí, lo voy a leer sin tratar de explicar nada porque me tomaría mucho tiempo. 21 cualidades que la Biblia dice que tú y yo somos. No aparecerán en sus pantallas. Si alguien quiere tomar nota, esté listo porque voy a decir algunas citas bíblicas. Somos hijos e hijas adoptados. Gálatas 4, del 4 al 7. Yo soy un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 17. Somos amados profundamente por Dios. Romanos 5, 8. Primera de Juan 3, 1. Somos amados profundamente por Dios. Él me ama. Nunca somos abandonados. Hebreos 13, 5. Él nunca me abandona. Nunca. Aun cuando has tenido una falla, aun cuando has cometido un error, aun cuando has cometido un pecado, Él no te abandona. Es el Espíritu Santo el que sufre. Es el Espíritu Santo el que te convence. Él no te abandona. Nunca abandonados. Somos perdonados completamente. Efesios 1:7. Somos limpios y justificados. Usted tiene que creerse estas cosas. Esto es lo que la palabra dice de nosotros. Yo soy limpio y justificado. Puede confesarlo, puede creerlo. Somos limpios porque Él nos ha limpiado con su sangre, porque Él nos ha hecho justos, no por nuestras propias acciones. Somos reconciliados con Dios. Somos justificados por la fe. Somos libres de condenación. Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los hijos de Dios, ninguna. Somos libres del poder del pecado. Romanos 6:6. Somos renovados en la mente. Romanos 12:2. Somos transformados a la imagen de Cristo. Segundo a los Corintios 3:18. Somos elegidos por Dios y Él no se equivoca, Él te eligió. Elegidos por Dios. Primera de Pedro 2:9. Somos real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9. Somos embajadores de Cristo, enviados por Él. Segundo a los Corintios 5:20. Somos templo del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 6:19. Somos guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Somos sellados, tenemos un sello de identidad del Espíritu Santo. Efesios 1:13. Somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Somos pertenecientes al reino de Dios. Somos parte del reino de Dios. Colosenses 1:13. Y somos peregrinos en este mundo, peregrinos con propósito. Primera de Pedro 2:11. Yo sé que está muy largo, pero eso es lo que la palabra dice de nosotros. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Vamos a creerle al Señor. Vamos a creerle al Señor. Amén. Es decir, tenemos que ejercer nuestra vida cristiana a raíz de lo que creemos ser. Es decir, no vivimos para llegar a ser hijos, perdonados o amados. Vivimos desde el hecho de que ya lo somos en Cristo. Usted no vive una vida perfecta para pensar que porque actúa perfectamente ahora es hijo de Dios. No, ya usted es un hijo de Dios y llegamos a la perfección o cada día somos mejores o más santos porque ya somos hijos de Dios, porque ya el Espíritu Santo habita en nosotros, porque ya tenemos esta identidad. Amén. Ahora que hemos hablado de nuestra identidad, permítame hablar un poquito acerca de nuestro llamado, y el tiempo pasa muy rápido, o a mí me gusta hablar mucho. Miremos a nuestro alrededor. Usted puede pensar, bueno, es que para el tiempo en que Jesús le dice esto a los discípulos, había mucha oscuridad. La era del alumbramiento o el enlightenment vino después. Y usted puede pensar mucho a través de la historia si antes era más oscuro que ahora. Permítame llamarlos a la reflexión solo un poco en ver algunas realidades a nuestro alrededor, como es la confusión moral y pérdida de la verdad. Como dice Isaías 5:20, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Esa es una realidad a nuestro alrededor, sí o no? La verdad se vuelve relativa y negociable. Hay mucha confusión. ¿Sí o no? Hay mucha confusión moral y pérdida de la verdad. Hoy la verdad es relativa, es negociable.
Y la conciencia es moldeable más por opinión que por convicción. Muchas de las protestas, y yo sé que lo que voy a decir ahora tiene un tono político, pero hay un tono o la raíz no es política. Muchas de las protestas hoy que ocurren en muchos lugares del mundo son protestas de personas que tienen poco conocimiento, tienen mucha emoción, mucho deseo del bien, y la conciencia de ellos es moldeada por una opinión, no por una convicción, no porque estén convencidos de que algo sea bueno o malo. Se siente bueno o malo y entonces, de acuerdo a cómo se sienta, entonces proceden. Son moldeables. Confusión moral y pérdida de la verdad es una de las realidades a nuestro alrededor indubitables, muy palpable, y pudiera abundar mucho más al respecto, pero por cuestiones de tiempo no debiera hacerlo. Una segunda, voy a hablarle de 3 nomás. Una segunda realidad a nuestro alrededor es la descomposición del corazón humano. El egoísmo normalizado. Hoy en día muchos pensamos como piensa Apple. I this y I that y I, todo se trata de uno. El egoísmo normalizado, el hecho de que tú puedes creer que tú mereces y te conviertes en una persona egoísta pensando que todo gira alrededor de ti. Y no hay nada que sea más peligroso para una sociedad que el egoísmo, la violencia, la injusticia, el abuso. ¿Lo vemos a nuestro alrededor, sí o no? Lo vemos a nuestro alrededor. Las relaciones marcadas por el uso y el descarte. En otras palabras, si me caes bien, eres mi amigo. Y si no, quedas totalmente descartado, totalmente ignorado. ¿Ves? Es the cancel culture, como se dice en inglés, el cancel culture. La cultura de las relaciones marcadas por el uso y el descarte. Muchas personas que descartan todo lo que no les gusta. La generación Z, lo que no les gusta, pues quedan descartados. Si no estás de acuerdo con mí, tú eres un ignorante. Es lo que dice este modo de pensar. Hay una descomposición total del corazón humano. ¿Sí o no? Y usted puede pensar que el problema es político o aquí o allá, pero usted va a cualquier lugar del mundo y el problema es el mismo, porque el corazón humano es el mismo. Es una degradación del corazón humano. Y tercero, la desesperanza y la pérdida de sentido. ¿Cuánta gente hoy tiene tanta desesperanza que ya no tiene deseos de vivir? Las estadísticas que pudiéramos citar de suicidios, las estadísticas que pudiéramos citar de enfermedades de salud mental, la depresión y problemas con la autoestima. Hay tanto que pudiéramos hablar del tema. Todo lo que he querido hacer con estos 3 puntos finales es no solamente hablar de la realidad de nuestra identidad en la palabra, sino de la realidad de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿El mundo está oscuro? ¿Sí o no? El mundo está muy oscuro. Y un poquito de luz en mucha oscuridad brilla. Un poquito de luz. Se lo voy a decir en otras palabras. Un poco de acción de tu parte. Un poco de manifestación de esa verdad que creemos en Cristo Jesús, que somos sal y luz y que tenemos poder e influencia porque tenemos a Cristo. Un abrazo. Un yo estoy contigo. Invitar a alguien a comer y demostrarle cuidado por esa persona. Tener el valor de decirle a alguien, no es así, eso no es verdad, la verdad es esta, y decirle cuál es la verdad. Estoy hablando de cosas pequeñas que podemos hacer, que van a brillar en una forma gigante en un mundo lleno de oscuridad. Si Jesús estuviera aquí con nosotros hoy, ¿no nos diría lo mismo que le dijo a los discípulos? Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, pero ¿saben qué? Hay que brillar. Tenemos que brillar. Y eso nos lleva al tercer punto. Determinados a brillar para Cristo. Determinados a brillar para Cristo. Escogí la palabra determinados porque una determinación es un acto de la voluntad que ocurre después que tú estás bien informado, después que aún emocionalmente, no solo intelectualmente, sino emocionalmente has considerado los pros y los contras de cualquier cosa, y tú haces una decisión e intencionalmente te determinas a hacer algo. Por eso me gusta hablar de la determinación para brillar para Cristo. Creo
que tú y yo debiéramos determinarnos. A principio de año hay muchas resoluciones que nos trazamos. Quiera Dios que una de esas resoluciones, y más que una resolución, una determinación, sea brillar para Cristo. El versículo 16 dice: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones, esa es la forma de brillar, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. No solamente los de la iglesia, no solamente los amiguitos. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Me encanta como lo dice: dejen que sus buenas acciones brillen. ¿Cómo que dejen? Me da la impresión de que ocurre naturalmente cuando Cristo es el centro de tu vida. Cuando Cristo es el centro de tu vida, Él tiene que manifestarse. No, es que no puedes ser cristiano sin que salga de ti. No puedes ser cristiano sin que contagies a alguien. No puedes ser cristiano sin que se note en tus palabras, sin que se note en tus acciones. Es que hay personas que tú las ves y solo de verlas, solo con que esa persona esté en una habitación, ya tú sabes que la persona es cristiana. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia. Yo he tenido la experiencia que me he acercado a alguien y le he dicho: tú eres cristiano, ¿verdad? Digo: sí. La palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y en un mundo donde hay tanto odio, una persona llena de amor lo cambia todo. En un trabajo, para hablarte en formas prácticas, en un trabajo donde todo el mundo habla uno de los otros y están en contra los unos de los otros, que llegue un cristiano transformado y que permita, como Cristo permitió, ser humillado para tú llegar al corazón de una persona. Wow, eso lo hace solamente un cristiano. Que tus buenas acciones brillen. Una de las cosas que dice aquí es que brillen. No es que llegue un poquito de luz, no es que hagas algo para que entonces tu conciencia de cristiano quede satisfecha. No, dice que brillen. Y el verbo está en plural. No que brilles, sino que brillen. En otras palabras, cuando miramos a una forma corporativa de la iglesia, el llamado del Señor Jesús es a que brillemos a través de nuestras buenas acciones. Hay muchas iglesias, mejor que la nuestra, en nuestra ciudad y en varios lugares, que han hecho esto muy bien. Y de repente se vuelcan a la sociedad, se vuelcan afuera. Porque la luz no puede estar encerrada, tiene que brillar. Y todo el mundo significa los de afuera, tienen que verla. Y hay iglesias que están volcadas hacia afuera. Esas son las iglesias que crecen. Una iglesia que está volcada hacia adentro, que todo ocurre solo entre los hermanitos de la iglesia, es una iglesia enfocada en sí misma. Es una iglesia que no está brillando, está consumiendo toda la esencia del evangelio, todo el poder del evangelio, toda la influencia del evangelio la está consumiendo en sí mismo y no brilla. Pero cuando hay iglesias que brillan, en su agenda está hacer cosas por su comunidad, hacer cosas por otros, ellos le ponen a eso y lo publican. Y la élite religiosa del presente, a veces yo he estado sentado allí, les confieso, la élite religiosa del presente dicen: lo que quieren es fama. Y hasta citamos pasajes bíblicos y todo. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y sí, eso es una actitud que Jesús habló muy claramente, de hecho en el Sermón del Monte, hablando de la impureza del corazón, de tú no hacer nada para que los otros lo vean. Pero aquí el mandamiento es, cuando habla corporativamente, ustedes vayan y brillen. Y brillen, ¿saben por qué? Porque el mundo y el reino de las tinieblas está enfrascado, está determinado a apagar nuestra luz. El mundo y el reino de las tinieblas está enfrascado en apagar nuestra luz y en hacernos ver como lo que no somos, y en dejarle ver al mundo solo la cara mala de la iglesia. Cuando, ¿lo dije bien? La cara mala de la iglesia, no me confundí, ok, está bien. Cuando alguien comete un pecado, allá va el mundo
con todos los medios sociales, ¿ok? Todos los canales de televisión y todo el mundo a juzgar lo malo que ha sucedido en la iglesia. ¿Y saben lo peor? Lo peor es que ni la misma iglesia que ha sido perdonada, perdona. Y la gente ya no sabe lo que es perdón. La gente ya no sabe lo que es perdón. El mundo quiere darnos una imagen mala. Tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo y ser intencionales en hacer brillar a Cristo. Y no se trata de que cuando yo hago una cosa, pues le doy a conocer a todo el mundo. Claramente la Biblia habla en contra de eso. Pero cuando nosotros hacemos, ¿se da cuenta la diferencia? Cuando nosotros hacemos buenas obras que brillen para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eso es algo que nadie puede criticar. Ese es el resultado. ¿Ok? Ese es el resultado y nadie lo puede criticar. Nadie puede decir, mira lo malo que son esos cristianos, mira cómo ayudan al pobre. O mira lo malo que son esos cristianos, están haciendo obra misionera en este lugar o en aquel lugar o en aquel lugar. Nadie puede decirlo. La luz de Cristo brilla a través de nuestras acciones. De la misma manera, dice el versículo 16, dejen que sus buenas acciones brillen. Brillar da la impresión de eso, de darse a conocer, ¿verdad que sí? No es que te quedes escondido porque tú eres muy modesto. Ay, es que tú eres tan bueno y tan humilde que... No. El mundo tiene que conocerlo, tenemos que brillar para que entonces todos vean, para que todos alaben a tu Padre Celestial. Quiero darle 3 claves para que esto ocurra. Muy práctico. La primera es creer y vivir desde tu identidad en Cristo. Esto es clave. Por eso Jesús lo enfatizó tanto en el carácter, en las bienaventuranzas, lo primero del Sermón del Monte, y ahora haciendo una afirmación tan poderosa como ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Tenemos que creer y vivir desde esa identidad. El momento que tú te enfocas en tus fallas y tú comienzas a pensar que porque cometiste esta falla no eres digno, no eres sal, no eres luz, estás en contradicción con lo que la palabra de Dios dice. ¿Y sabes qué? Nunca vas a brillar desde esa posición. Tú tienes que creer lo que la palabra dice de ti. Yo soy perdonado. La persona que es perdonada y sabe que lo es y tiene la convicción que lo es, dejó las culpas atrás. No hay condena ninguna. Para el Padre estoy limpio. Claro, el proceso de ser perdonado significa que hubo un arrepentimiento genuino y hubo confesión y entonces ocurrió el arrepentimiento. Permítame decir eso, tan importante. Pero usted nunca puede vivir de la perfección de su vida porque todos somos imperfectos y un día vas a caer. Un día vas a hacer algo incorrecto. Y si va a depender de eso que tú brilles, mira, quizás nunca vayas a brillar. Porque todos tenemos un área que conquistar. Todos tenemos un área que conquistar. Todos podemos ser mejores de lo que ya somos. Todos tenemos mucho que caminar en el Señor. El mismo apóstol Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo al blanco. Nadie me echa para atrás. Sigo amando, sigo perdonando, sigo predicando a Cristo, sigo brillando, no importa qué. Amén. Sigo brillando. Vamos a creer y vivir desde nuestra identidad en Cristo. 2, cuidar el carácter en lo cotidiano y en lo oculto. Volvemos a esto del carácter. Cuidar el carácter en lo cotidiano y en lo oculto. Honrar a Cristo en nuestras decisiones pequeñas. ¿Saben que nadie llega a hacer un escándalo público sin que no haya un proceso? Siempre hay un proceso. Es por eso que la próxima decisión, aunque sea pequeñita y aunque nadie sepa, tiene que ser una decisión que honre a Cristo. Porque si tú no honras a Cristo en esa pequeña decisión, mañana vas a hacer una más grande y pasado una más grande. Y algo que pudiste haber evitado en la intimidad, algo que pudiste haber evitado
en lo oculto y en tu vida cotidiana, ahora se convierte en algo normal para ti. Y es así que muchos cristianos terminan en descrédito. Vamos a cuidar nuestro carácter en la vida cotidiana y en lo oculto. Y vamos a vivir con presencia intencional y amor visible. Y no sé cuántos se acuerdan en septiembre, el 13 aniversario de la iglesia. Estábamos hablando de misiones y con esto termino. David Monduí, quien fue pastor mío en mi última iglesia en Cuba, él fue pastor de adoración. Hoy está dedicado 100% a las misiones. Y él habló, por ejemplo, de los musulmanes. Como en el estado de la Florida, Tampa es la capital de los musulmanes. Él dijo, si yo fuera ustedes, me convirtiera en experto en la comida musulmana o del Medio Oriente, comería con ellos todo el tiempo, estuviera estableciendo conversaciones con ellos todo el tiempo. Digo, wow, eso es lo que es ser intencional. Eso me pegó bien duro, porque nunca lo he hecho. Tenemos que vivir con presencia intencional y con amor visible. Mire como el apóstol Pablo lo dice a la iglesia de Colosas, y este es el último texto que leo hoy. Colosenses capítulo 4, no aparecerá en sus pantallas si quieren anotarlo. Colosenses 4, 5 y 6. Dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. ¿Usted lo escuchó bien? Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Vivir con presencia intencional y amor visible. Amor visible. Saben, yo no dudo del amor que ustedes pueden tener por otras personas en Cristo Jesús. Y yo lo sé porque a mí me pasa. Yo amo muchas personas que no saben que las amo. Mi falla, quizás la tuya, es que a veces ese amor no es visible. A veces quiero tanto a una persona, pero ¿saben qué? Nunca la he invitado a comer. Nunca le he demostrado el amor. No ha sido visible. Es real. Yo lo siento. No estoy engañando a nadie. Pero no es visible porque quizás no he tenido el tiempo. Conociendo mi schedule y dándome un poquito de gracia. Quizás no he tenido el tiempo de demostrarlo en formas tangibles y visibles. Pero tenemos que ser intencionales en eso. Claves para brillar bíblicamente: creer y vivir desde tu identidad en Cristo, cuidar el carácter en lo cotidiano y lo oculto y vivir con presencia intencional y amor visible. Termino con esto. Cuando creemos quiénes somos en Cristo, el mundo puede empezar a ver a Cristo en nosotros. Cuando creemos quiénes somos en Cristo, cuando lo creemos de verdad, solo entonces el mundo puede empezar a ver a Cristo en nosotros. Vamos a estar puestos en pie. Evidentemente esto ha sido más que todo un llamado para la iglesia a ser intencional. Ser intencional significa hacer planes, escribirlo. En tu vida personal puede ser: ¿cómo yo puedo ganar a mi hermano o mi hermana? Si tienes un hermano o hermana que no es creyente, estoy convencido que lo amas. Tienes que ser intencional, tienes que ser estratégico, tienes que prender la lámpara y decir: voy a ponerla bien alto para que brille. Y entonces te trazas un plan. Y ese plan puede ser amar primero, orar. Yo creo que eso es muy importante siempre, orar, recibir la dirección de Dios. Pero después llega un momento que tienes que demostrarlo. Tienes que servir a esa persona o decírselo.
Vamos a brillar para Cristo. Vamos a brillar para el Señor. Tiene que ser una decisión personal. En nuestra iglesia hay muchas tarjetas naranjas debajo de sus sillas para servir en la iglesia. Una de las formas en que brillamos para Cristo es esa. Cuando las personas llegan a nuestra iglesia y desde el estacionamiento alguien los recibe con amor y ven que son importantes porque hemos hecho las cosas con orden. Y desde que entran, es más que antes que lleguen, desde la imagen que tienen de la iglesia, en los medios de comunicación, desde ese momento ven que es importante y los estamos invitando y la presentación es buena. Estoy hablando de brillar, de eso estoy hablando. Estoy aplicando lo que la palabra dice en una forma corporativa. Entonces, si usted sabe hacer cualquier cosa, y todos somos útiles en la iglesia no hay nadie inútil, todos somos útiles. Vamos a servir, es una vez al mes, ese es el plan. Si usted es de los creyentes viejos como yo, sin querer ofender a nadie, si usted es un creyente viejo como yo, en nuestra iglesia no queremos quemar a los que sirven. Queremos que usted sirva una vez al mes. Y cuando usted es parte de un equipo y se hacen las cosas bien, en nuestra iglesia hemos empleado a un pastor ejecutivo que su trabajo es eso. Tiempo completo. Tu trabajo es eso. Así de tanto nos importa brillar. Queremos ser intencionales y que todo se haga con excelencia y con perfección porque es para Dios. Porque es para Dios. Pero ¿saben qué? Solamente podemos brillar si tenemos equipos, ¿verdad? Si tenemos personas que dan su tiempo una vez al mes para brillar aquí. De modo que cuando todo el mundo entre, brillemos por todos los lados. Y que toda oscuridad que haya en el corazón de las personas quede disipada por el amor de la iglesia, por la luz de Jesús que vive en nosotros. Entonces yo quiero animarle hoy, si usted no ha servido todavía en la iglesia, yo le garantizo que usted es muy útil y que va a encontrar su lugar. Llene la tarjeta naranja, entrégala al frente y vamos a comenzar a servir. ¿Ok? Segundo que quiero decir, en nuestra iglesia queremos tener un impacto misionero en cada una de las culturas representadas en nuestra iglesia, que ya hay como 21 culturas representadas en nuestra iglesia. Estamos por abrir obra misionera en Puerto Rico. Ya tenemos a un embajador. Embajador le llamamos a la persona que nos representa en ese país, en Puerto Rico. Y hay un proyecto misionero que ya está cocinado. Ya muy pronto verán la bandera de Puerto Rico, todos los puertorriqueños. Muy pronto verán la bandera de Puerto Rico en el estacionamiento. También tendremos en Perú, ¿ok? No nos quedamos solamente en Colombia, en Cuba y en Dominica Republicana. También en Perú vamos a comenzar y también vamos a comenzar en Venezuela. Y son los próximos 3 pasos que vamos a dar en nuestra iglesia en cuanto a obra misionera. Yo no sé cuántos han sido parte del campo misionero, cuántos han estado del otro lado. ¿No? Okay. El primer par de zapatos que tuve yo, el primer par de zapatos hechos en una fábrica, zapatos con una marca, fueron zapatos que me regalaron misioneros de recuerdo el nombre de ellos, Luxon Tenamo se llamaba uno. Así de impactante, así brilló la luz para mí en ese momento, así la sal me contagió en ese momento. Y estoy diciendo esto porque estoy simplemente poniendo en una forma práctica lo que hacemos en nuestra iglesia para brillar. ¿Usted sabe lo que siente alguien que nunca ha tenido un par de zapatos hecho en una fábrica cuando se pone el primer par de zapatos? La primera radiocasetera, la primera canción que yo escuché en mi vida en una radiocasetera mía, la primera canción de Marcos Witt. Todavía canto la canción hasta el día de hoy, 43 años, 44, ahorita 45. Porque la luz llegó a mi corazón. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos en la iglesia es importante. Cuando vamos en la iglesia es importante. Todo lo que hacemos es importante. Vamos a ser intencionales y vamos a brillar para Jesús. Y vamos a alcanzar a nuestra comunidad, vamos a alcanzar a nuestra sociedad. Amén. Si hay alguien hoy en este lugar que no le sirve al Señor Jesús, ya usted sabe lo importante que usted es para nosotros.
Y la invitación está abierta. Si usted no le sirve al Señor Jesús, hoy es un día especial para ti, para que tú entregues tu vida a Él. Y si tú estás aquí y has tenido mucho tiempo sin hacer mucho en la iglesia, ¿saben qué? Jesús dijo, la sal, si pierde su sabor, no sirve para nada. Y sería muy duro que Dios piense de nosotros que no servimos para nada porque no hacemos nada. O la luz no se puede esconder, tiene que brillar. Entonces vamos a colaborar todos, vamos a brillar y vamos a hacer lo que venimos a hacer. Vamos a ser discípulos que hacen discípulos, vamos a multiplicarnos, vamos a crecer para el Señor. Amén. So, si hay alguien que hoy quiere tomar una decisión, mira, pasa al frente, toma la decisión. Yo creo en eso. Cuando alguien se ve la decisión que hay en el corazón, cuando pasa al frente y la persona dice, no, yo quiero ser esto, yo quiero hacer aquello, o yo hoy decido esto, vamos a ser intencionales. Y como decía el punto número 3, vamos a determinar brillar para el Señor. Permítame orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque ya lo somos, Señor. El potencial, el carácter, la esencia está allí porque tú estás allí, Señor. Tú vives en nuestros corazones. Tú nos has hecho nuevas criaturas, somos hijos tuyos y tenemos algo que compartir. Ahora, Señor, ayúdanos, Señor, a brillar, a ser intencionales y alcanzar a nuestras familias, a nuestra comunidad, a nuestros países, Señor, para ti. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.